necesito al Señor. ¿Cuántos necesitan la palabra del Señor? Y yo levanto mi mano bien alto porque la necesito. Y digo fuerte, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, necesito darles una explicación breve, rápida, ya que habíamos hablado y prometido de que finalizaríamos Colosenses capítulo 1, verso 13, que habíamos dado ya 2 veces, en 2 partes, y hoy supuestamente sería la última, pero no va a ser así. No va a ser así porque lo hablábamos esta mañana aquí, que yo en el mercado hay algo tan maravilloso en esa última parte que hay que esperar, por lo menos yo tengo que esperar porque no soy capaz de poder hacer un mensaje a la altura de lo que ese texto significa. Yo no soy un teólogo, soy un gitano que vende pendientes en el mercado. Por lo tanto, no soy capaz. Necesito tiempo, necesito mucho tiempo. Entonces, eso lo aparcamos, lo dejamos, pero seguimos con una palabra devocional, pastoral, y creo que necesaria para todos. Amén. Si nos vamos a Lucas capítulo 22, verso 54 al 62, hay un texto, vamos a leerlo. Lucas 22, 54. Hay un texto maravilloso que hemos todos leído y cuando lo hemos visto en diferentes películas cristianas, esa escenografía es maravillosa, es muy relevante, importante. Y es cuando prenden, o en este caso cuando Pedro niega a Jesús, ¿no? La triple negación de Pedro. Dice, y prendiéndole, esto es tomándole, cogiéndole a Cristo, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, esa sería la primera negación, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, ha pasado un tiempo, viéndole otro, le dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, no lo soy. Sería la segunda vez que lo niega, verso 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. La denuncia de que él es Galileo, sus formas y su lenguaje lo delataban. Y dice, Pedro le dijo, hombre, no sé lo que dices. Enseguida, instantáneamente, según él aplica la tercera y triple negación, dice, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Vuelvo a repetir. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. En primer lugar, tengo que decirles cómo se titula el sermón. Se titula Un mensaje en su mirada. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Porque tengo que decirles y adelantarles que una simple mirada de Cristo puede restaurar al más vil pecador. Gloria a Dios. Él no necesita hablar para rescatarte. Él te puede salvar. Y quiere salvarte. Gloria a Dios. Si vemos aquí, hermanos, por hacer una introducción, es decirles que en términos generales, aquí Pedro, este personaje, el que está negando al maestro, está en el momento más cumbre, ¿no? Pedro es el hombre de influencia en medio de los 12. Pedro es el impulsivo, pero no solo es el impulsivo, es aquel que mantiene la brecha, el liderazgo, es aquel que tiene esa influencia sobre los 12, sobre el grupo, y es un hombre que está en ascenso. Fíjense si está en ascenso,
que entre los 12 no ha habido otro que pueda haber dicho la afirmación de la deidad de Cristo, sino él. ¿Recuerdan esa afirmación en la que Jesús hace una pregunta íntima con los 12 y les dice: ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y cuando él plantea esa pregunta, ninguno contesta, pero hay directamente una intervención divina y Dios mismo le revela a Pedro, a San Pedro, y él interviene enfáticamente, lo mira a los ojos, se posiciona y le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¡Qué maravilla! ¡Qué extraordinario! Pedro ahora, en ese momento, pues está bien visto, ya que dentro del grupo de los 12, el mismo Cristo le hace una noticia y dice: a ti no te lo ha dicho nadie. No ha habido ningún hombre que te haya revelado esto. Ni tampoco lo has deducido por ti mismo. Es Dios mismo, mi Padre, quien te lo ha revelado. Amén. Sin embargo, aquel que está ponderado y aquel que está en su momento más álgido, ahora vive el declive más drástico. Yo me guío a veces por impulsos y voy a ser un poco impulsivo hoy, ¿vale? Si me ves arriba y luego me ves abajo, no me critiques. Dame la mano y levántame. Porque tú también estás arriba y también estás abajo. Esto es una montaña rusa. No somos completamente eficientes al 100%, en la totalidad. Necesitamos la gracia de Dios todos los días solamente para proclamar que Él es Señor. Su declive, sus pasos hacia la decadencia. Número uno. Dice: y le seguía de lejos. Yo, en primer lugar, debería de decir, romper una lanza a favor de Pedro, porque el único que está siguiéndole es él. Yo le brindaría mi más caluroso aplauso a Pedro y le diría: Pedro, eres una bendición. ¡Qué fidelidad! ¿Cómo te has mantenido? Los 12 o los 11, en este caso, uno de ellos se ha ido con una bolsa con unas monedas de plata, pero los otros 10 lo han abandonado haciendo el cumplimiento de Zacarías: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y ahora Pedro se mantiene en una promesa. Atención, él no está allí porque diga: voy a defender a mi maestro. No, él está allí porque ha prometido a su maestro que mientras todos los van a negar, él con su vida lo va a defender. Y eso ha ocurrido horas antes, hermano. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico donde dice: todos os vais a escandalizar de mí esta noche? Entonces Pedro, en impulsivo, lo vemos a repetir, se ha puesto en pie y delante de todos dice: mira, aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Y le dice: mira, Pedro, voy a decirte una gran verdad. Esta misma noche tú me vas a negar 3 veces. Te voy a decir lo que va a ocurrir. Y no solo eso. Cuando me niegues 3 veces, no te preocupes por tu triple negación, porque detrás de ella hay una restauración. No solo le anticipó la caída, también le anticipó la restauración. Porque le dijo: y vuelto tú, confirma a tus hermanos. Le habló primero acerca de su caída y luego le habló acerca de su futura restauración. Pero él, cabezota, dijo: yo te sigo. Todos se van y yo te sigo. Pero ¿cómo le sigue? Le sigue ¿cómo? De lejos. Hemos aprendido mucho a vivir de lejos y a mantenernos en la distancia. Y se nos da muy bien, ya que él, como prototipo, y yo,
copiándole a él, lo que él estaba haciendo era intentar satisfacer su conciencia, intentando salvaguardar su reputación. ¿Por qué? Porque si le asocian con él, su reputación cae y le apresan. Pero no solo eso, dice, yo le he prometido al maestro que tengo que ir detrás de él. Es muy triste jugar a dos bandas. Es muy doloroso beber de dos aguas o tener dos señores. Y el Evangelio, de eso no va el Evangelio. El Evangelio solo se tiene un Señor y solo se tiene una fuente de aguas. ¿Sí o no? Amén. ¿Cuántos lo creen y dicen un fuerte gloria a Dios? Gloria a Dios. Sigue a Jesús de lejos. De lejos. Y es que esa es nuestra mala condición. Y es que nuestra mala condición anuncia nuestros malos resultados. Vuelvo a repetirlo. Nuestra mala condición anuncia nuestros malos resultados. Yo no podía esperar de Pedro más que eso. Porque estaba trabajando con una naturaleza caída y pecaminosa. Estamos abocados a tener malos resultados si vivimos en la distancia. Así es. Miren lo que dice, de hecho, vivir en una condición de pecado nos hace vulnerables. Voy a volver a repetir. Vivir en una condición de pecados nos hacen vulnerables. Dime a quién alimentas y te diré cómo vives. ¿Alimentas a la carne o alimentas a la vida del Espíritu? Sin embargo, esa vulnerabilidad al error no es un error a los amigos, a las amistades, a los familiares, a los conocidos o a la iglesia. Siempre tendemos a provocar el error con cara a Dios, porque al primero que fallamos evidentemente es a Dios. Miren qué frase de un teólogo maravilloso, C.R. Wright, dice: recuerden que los niños nacen con una marcada preposición al mal. Por lo tanto, si se les deja elegir a voluntad, es innegable que elegirán el mal. La madre no puede decir cómo será su tierno infante, alto o bajo, débil o fuerte, sabio o necio. Podría ser cualquiera de estas cosas o ninguna. Todo es incierto. Pero una cosa que la madre sí puede decir con certeza es que tendrá un corazón corrupto y pecador. Es natural que nosotros hagamos el mal. Nuestros corazones son como la tierra que pisamos. Si se la deja, es seguro que produzca mala hierba. Dejarme otra frase de John Henry Newman. Dice: somos muy propensos a desear haber nacido en los días de Cristo. Esta me encanta. Porque ¿quién no lo ha dicho alguna vez? Somos muy propensos a desear haber nacido en los días de Cristo. Y esa es una manera de excusar nuestra mala conducta cuando la conciencia nos reprocha. Decimos que si hubiéramos tenido la ventaja de estar con Cristo, hubiéramos tenido motivos más fuertes y más restricciones más fuertes contra el pecado. A eso respondo que a menos que nuestros hábitos pecaminosos sean reformados por la presencia de Cristo, lo más posible es que esos mismos hábitos nos hubieran obstaculizado hasta que lo reconozcamos. No hubiéramos sabido que Él estaba presente. Si incluso Él mismo nos hubiese dicho que Él allí estaba, no lo hubiésemos ni creído. Seríamos tan necios como aquellos que no le recibieron. ¿Y esa es tu condición? Nuestra mala calidad anuncia nuestra caída. Le seguía de lejos, le seguía de lejos. Qué malo es experimentar una relación a distancia. ¿Están conmigo? Amén. Es muy malo tener una relación a distancia. ¿Quién no ha tenido algún familiar en la lejanía
Y cuando eso se provoca, cuando hay una distancia, ¿no te ha pasado que tienes un familiar fuera y dices, quiero más a mi vecino, que es mi amigo, que a mi primo, que está en Getafe? ¿Te ha pasado? A mí sí me ha pasado. Porque la distancia lo que provoca es el enfriamiento. Y el enfriamiento provoca la falta de deseo. Aleluya. Si tú estás distante, si estás lejano, si estás fuera del alcance y el perímetro de Dios, lo que eso va a provocar es la falta de deseo por Dios. Y hoy en nuestras iglesias tenemos una falta muy grande de deseo por el Señor. Queremos nuestros 3 cultos a la semana y eso nos es más que suficiente. Y alguno, teniendo 3, falta alguno. Porque con 2 se creen que es suficiente. Se ponen administraciones santas como es orar y no tienen deseo de orar. El problema no es de nadie, el problema es tuyo, que estás lejos. ¿Sigues a Cristo? Sí, de lejos, de lejos. Y una relación a distancia provoca lo que acabamos de ver, provoca la falta de deseo. Si yo les dijera, de los que están aquí, ¿cuántos en el último mes han tenido deseo de ayunar? Si yo les preguntara, ¿cuántos de aquí han querido pasar parte de la noche buscando su rostro entre lágrimas, oración y lectura? Si yo preguntara hoy, en este día, ¿cuántos hombres y mujeres santos y santas tienen el deseo inherente en el corazón de hablar todos los días con Él y buscarle en la madrugada? ¿Cuántas veces puedes contar en un año? Pero me gusta más el shopping, el entretenimiento, lo que satisface a la carne. Hay un libro de John Owen, un puritano, que se titula, si no recuerdo mal, La mortificación del pecado, basado en el libro de Romanos. Dar muerte al pecado. ¿Tú qué haces? ¿Das muerte al pecado por medio del Espíritu y la palabra o alimentas el pecado? ¿Qué fluye de ti? Porque lo que fluye de ti es lo que tú eres y estás alimentando. Aleluya. Oh Dios. La lejanía Pedro le hizo más un espectador, no un despertador. Un espectador que un discípulo. Atiéndeme que esta es buena, ¿eh? Jesús va delante maniatado, custodiado por hombres que lo van a llevar a juzgarlo, pero él lo va a seguir de lejos. Y en la distancia está viendo a Jesús las espaldas de su maestro, de su Señor, de su Mesías, de su íntimo. Cómo lo toman por la fuerza de manera agresiva y lo llevan, entre comillas, involuntariamente. No es involuntario, evidentemente. Hay un plan y un propósito divino. Pero como que involuntariamente lo están llevando. Y Pedro es como que está hablando con mucho respeto a los brutos, está viendo la película de la pasión de Cristo en directo. Lo hace un espectador, no un participante, no es un discípulo, es un espectador. Y es que la lejanía te rebaja de categoría. Gloria al nombre del Señor. Te hace un espectador, no te hace un discípulo. Tú contemplas qué es lo que pasa aquí en el culto. ¿Quién ha llevado el culto? Llegas a casa, ¿quién ha llevado el culto? Es como,
La información evangélica es el parte del día de las 3 de la tarde. ¿Quién ha llevado el culto? Bueno, bien, habéis tenido un buen cultico. Si te agrada quien ha llevado el culto, te parece bien. Si quien no te ha llevado la primera parte es un poco más a disgusto, bueno, pues no habéis tenido tan buen culto. Es la información, ¿no?, de lo que está ocurriendo en nuestros medios. Te convierte en un espectador de cómo predica el José, el Quique, el Abraham, el pastor, y sacar puntilla a todo. A todo. Y no estar de acuerdo con nada. Los espectadores miran, los discípulos participan. Gloria al Señor. Mira lo que dice René Zapata. La distancia puede inutilizar a una persona y sentarla como un espectador mientras otros hacen el trabajo. Te la voy a volver a decir otra vez. La distancia puede inutilizar a la persona, ponerte en off, apagarte. A una persona y sentarla como un espectador, contemplando qué es lo que hacen, y mientras otros hacen el trabajo. ¿Tú qué haces? ¿Trabajas o miras? Dios mío. Gloria a tu nombre. Número 2. Una visión lejana produce una visión distorsionada. Buena. Que me lo digan a mí, que llevo gafas. Si me quitáis las gafas, no bajo de ahí. No es verdad, ¿eh? Una visión lejana no produce nitidez de la realidad que se está viviendo. Y cuando uno vive de lejos, tiene una ausencia de realidad de lo que es el Evangelio. Y aquí vamos a entrar un poquito más. ¿Sabes cómo se llama esto en términos oftalmológicos? Metamorfopsia, que es una alteración de la percepción de la visión. Una alteración de cómo tú percibes tu visión. Y es que una visión distorsionada a la vez produce una ausencia de la realidad. Y parece que es para ti algo que no existe. ¿Estás viendo un espejismo? No, perdón. Estás viviendo, experimentando un espejismo. No estás viviendo el real y auténtico evangelio. Apocalipsis 3, 17 y 18. Y vamos a analizar este texto durante 5 minutos y si podemos llegar a finalizar, lo finalizamos. Apocalipsis 3, 17 al 18. La iglesia de la Odisea. Miren, vamos a hacer un ejercicio de observación y vamos a interpretar el texto. Miren, hemos dicho que una visión distorsionada produce una ausencia de la realidad, por lo tanto una alteración de la realidad. Lo que estoy diciendo es que puedes estar en la iglesia, pero puedes no estar viviendo lo que ocurre en la iglesia. ¿Se me ha entendido, verdad? Vamos a leerlo todos juntos y yo voy a ir parafraseando, ¿vale? Y vamos a ir entrando en el texto. Porque tú dices, empezamos mal, esto lo dice Jesús, a una iglesia, la iglesia de la Odisea. Esto no es para no creyentes, esto es para la iglesia de Jesucristo. Claro. Tú dices, malo es que uno se identifique con algo positivo ya. Lo dices tú, no lo digo yo. Y aquí el criterio lo tiene que tener él. Gloria a Dios, gloria a Dios. El peso, el balance y tu identidad te la tiene que dar él. No es lo que tú piensas de ti o lo que yo pienso de mí, es lo que él piensa de mí. Porque tú dices, atención, yo soy rico, vaya, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esto significa
autosuficiencia. Soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿Sabéis que este era un dicho proverbial entre los ricos del momento? Los ricos se ponían en postura con todo su dinero y acaudalamiento y decían: mucho me he enriquecido y no tengo necesidad de nada ni de nadie. Y eso lo está diciendo personas autosuficientes, pero ahora lo está diciendo una iglesia. Y dice, tú dices, pero no sabes. Inconsciencia. ¿De qué estamos hablando? De la inconsciencia, de no saber, de que estás lejos y esa lejanía provoca una falsa percepción, una falsa realidad. Te lo voy a decir de otra manera para que me entiendas. Que te crees cristiano y no lo eres. ¿Para qué voy a andar con las ramas? Que tienes una percepción de ti, que eres San Pablo, y no eres San Pablo. Ni tú eres Santa Imelda de Jesús. ¿Vale? Santa Teresa, mejor es esa. Y no sabes, que tú eres, y ahora Él te dice lo que eres, iglesia. Como tienes falta de percepción, te voy a decir lo que eres. Tú eres desdichado. Esa palabra no es muy común entre nuestra jerga. Vamos a irnos al griego. Soy el del griego. Mira lo que es el griego. Talapoiros denota la condición mundana de quienes no toman en cuenta las cosas divinas esenciales. Es decir, te estás comportando como una iglesia mundana, que eso es un choque de trenes, porque evidentemente las iglesias no son mundanas, las iglesias son espirituales, pero hay una condición mundana porque no estás tomando en cuenta las cosas de Dios, además las esenciales, las primarias, el ABC de la iglesia. Eres eso, un desdichado, pero sigue. Eres un miserable. Tú eres rico y eres mísero. Tienes miseria. Eres pobre, te crees rico. No tienes un duro. Porque no es tu banco, ni tu chequera, ni tu bolsillo. Es mi banco, mi chequera y mi bolsillo. Y ahora dice, ciego. Vaya, aquí está el tema. Tú crees que te estás viendo y enfocándote, ves tu realidad, pero tú eres un ciego. No estás contemplando como debes quién eres. Y no solo eso, estás desnudo, no tienes ni para comprarte ropa. Se ve la vergüenza de la iglesia. Ahora, atención al consejo de Cristo. Te aconsejo, no te impongo. Te aconsejo que de mí solo es en Cristo, hermano. Amén. Volvamos a repetir lo que estamos diciendo muchas veces. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo y solo Cristo. Es por Él y mediante Él. Que de mí soy yo quien te lo va a dar. Compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y aquí, atención, acaba y finaliza el texto. Unge tus ojos con colirio para. La palabra para es con motivo de, propósito de, ¿no? Que veas, porque eres un ciego. No te ves a ti mismo y no te estás dando cuenta que estás hundido en la miseria, que eres un pobre, que estás desnudo y estás viviendo como un mundano. Gloria al nombre del Señor. ¿Dónde tienes que comprar? De mí. Ahora bien, y vamos a acabar en 3 minutos. Ábrenos los ojos, Señor.
La Odisea era muy conocida, esta iglesia era muy conocida por las 3 industrias principales: el préstamo de dinero, la lana negra y la medicina. Prestaba dinero, no solo eso, tenía una fábrica de lana negra importante y también la medicina. De hecho, ellos tenían un colirio que era famosísimo, la Odisea. Pero justamente Jesús les enfrenta con lo que tienen. Tú tienes colirio para los ojos físicos, pero necesitas colirio para el alma. Aleluya. Yo necesito en mi botiquín personal colirio. Y lo digo hoy en la presencia del Señor. Y no estoy intentando ser humilde, hermano. Yo lo necesito hoy. Necesito su colirio hoy. Santo. Amén. Que Él me lave los ojos. Gloria a Dios. Y me haga ver mi situación. Amén. Amén. Como esas 3 industrias son tan poderosas, la iglesia, en vez de afectar al mundo, el mundo ha afectado a la iglesia. Y se ha creído autosuficiente. Y lo que había fuera lo han adoptado como un hijo y lo han metido dentro de la iglesia y sus valores. Es que en la iglesia se puede meter el mundo, su cultura, sus modas, ideas, idiosincrasia, filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nótese lo que dice que compre de él: oro, vestiduras blancas y colirio. ¿No te estás dando cuenta que Jesús le está confrontando con lo que él tiene? Tú tienes un banco de préstamos, pues necesitas mi oro. Tienes lana negra, la mejor distribución, necesitas de mis vestiduras. Tú que tienes la mejor farmacéutica del momento, necesitas mi colirio. Porque no es lo que te da fuera. ¿Lo digo o no lo digo? Estamos muy acostumbrados a tener una perspectiva en horizontal. Y nuestros pies han echado raíces. Y no creemos que somos de paso. ¿Cómo se llama eso? Extranjeros, ¿no? Peregrinos, extranjeros, peregrinos. Nos hemos asentado. Y no sabemos que todo lo que tienes y lo que estás ganando y para lo que estás atesorando se va a quedar aquí. Haz tesoros en el cielo. Amén. Donde la polilla ni el orín corrompen. Necesitas de mi colirio para verte a ti. Porque necesitas una redefinición de ti mismo. Amén. Tu palabra, Señor. Ayúdanos. Si me tuvieses que decir, y piénsalo, con 3 frases, una frase, 3 palabras, ¿quién eres tú? Sin falsa modestia, ¿quién crees que eres tú de verdad? Sí, Señor. ¿Quién dirías que eres? Lo que estás pensando es vanidad. Es vanidoso. Te está halagando a ti. Y no te puedes besar a ti mismo, si no lo harías. Ahí es. Padre. Santo. Pero tú necesitas y yo necesito una redefinición de mí mismo. Necesito volver a definirme. Necesito encontrarme Gloria a en el Dios. colirio porque necesito acercarme. Porque una relación a distancia no fructifica. Es imposible. Acabo con esto. Una visión lejana produce una visión distorsionada. Número 2, una visión distorsionada produce una ausencia de la realidad. Examínate, porque tal vez no estés viviendo el evangelio que tú crees que estás viviendo. Un aplauso para el Señor. Amén.
Yo necesito esta palabra, hermanos. Amén. Maravilloso.